En la continuación de nuestro programa de noticias y entrevistas en este 25 de noviembre de 2019, damos la bienvenida al asambleísta Sebastián Palacios. Con él vamos a conversar de el Código de la Democracia, especialmente lo que tiene que ver en los temas de género y la inclusión de los jóvenes. Recordemos la importancia de este día, 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Cabrían hacer una serie de planteamientos, especialmente dentro de los principales poderes del Estado, no se diga la legislatura, sobre qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se puede hacer aún en torno a la defensa de las mujeres en el país. Las cifras realmente en el último año son dramáticas. Sebastián Palacios, ¿cuál es su posición en ese sentido? Usted ha visto lo que ha sucedido. Quizá la legislatura estuvo a la altura de las circunstancias. Buenos días. Buenos días, Edgar. Mucho gusto. Saludo a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, hoy día se conmemora el Día contra la Violencia a la Mujer. Es un año más en el que lamentamos y recordamos a todas esas mujeres que han sido golpeadas, que han sido agredidas, tanto física como psicológicamente, todas esas mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujer. Y en días como hoy, Edgar, yo creo que nos tenemos que hacer justamente esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo desde nuestros espacios para combatir este problema? Para prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas. Hace aproximadamente 2 años ya aprobamos como asamblea, usted recordará, una ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Dentro de esa ley se establecieron distintos tipos de violencia y los ámbitos en donde se genera esta violencia. Pero lo más importante, ahí se estableció un sistema integral en el que participan instituciones de toda índole que tienen que tener un presupuesto y deben tener un plan bien estructurado para combatir, para prevenir, para erradicar la violencia. Lamentablemente, después de 2 años vemos que ese plan no ha sido ejecutado con eficacia. Hemos visto en estos años que los recursos no han llegado, que no han sido asignados los suficientes recursos para combatir este problema. Incluso se redujo desde el Poder Ejecutivo esos recursos. Efectivamente, y de hecho es una de mis observaciones a la proforma actual, en donde no se desglosa cómo están asignados los recursos para el cumplimiento de este plan. Pero incluso más allá del Estado, yo creo que cada uno debe pensar, debe reflexionar sobre qué está haciendo desde su espacio. Creo que este problema se lo ataca no solo desde las autoridades, lo atacamos desde cada uno de los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, niñas, profesores, cualquier profesional. Y esto es porque la problemática obedece a un problema social, cultural, estructural, de machismo, que tiene que ser erradicado desde las casas, desde los hogares, desde las mismas frases que decimos, de los chistes que a veces creemos que hacen reír, pero esconden machismo por detrás. Y sobre todo, Edgar, en nuestras acciones, demostrar que existe igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Cierto es decir, todo parte desde todos los espacios, desde el hogar debería existir una responsabilidad muy concreta en ese sentido, pero la política pública, la ley, el reglamento, eso es la responsabilidad de los grandes poderes del Estado. Y quisiéramos tener pues la total certeza, la total certidumbre de que si es que uno hace lo suyo desde la casa, el legislativo, el ejecutivo, el judicial también hacen lo que deben hacer. Absolutamente, y de hecho yo he sido uno de los asambleístas más activos en esta lucha. Yo participé en la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Hace más o menos 1 año, el 7 de marzo, declaramos el Día Nacional del Fútbol Femenino. Se acordará que acá comentamos. ¿Cómo no? Por supuesto. Sobre ese día importante que lo trabajamos con futbolistas mujeres y que tenía el objetivo de empoderar a las mujeres. Y hoy estamos trabajando para que dentro del Código de la Democracia, que es la ley que establece las reglas del juego para las elecciones y las obligaciones de los partidos políticos, dentro de esta ley también se establezca con claridad cuál es la participación de las mujeres. Y sobre todo, que a través de esta ley nosotros podamos promover la participación de las mujeres en política, que se ha visto sin duda limitada, Edgar, y le voy a leer algunos datos que son muy alarmantes.
En el año 2019, en las elecciones para alcaldes, de un total de 1.875 candidatos, ¿usted sabe cuántas fueron mujeres? Solamente 268. Fíjense, de 1.875, solo 268 candidatas mujeres. Y de los electos, de 221 alcaldes electos, solo 18 son mujeres. Un poco más del 10%. Poquito más del 10%. Lo mismo pasa en prefecturas. De las 223 candidatas, solo 40 son mujeres, y esto se repite en cada uno de los niveles, ¿no? Juntas parroquiales, incluso en las mismas dirigencias de los partidos políticos. Pero de por medio, Sebastián Palacios, la campaña electoral, que todavía la tenemos en la retina. Y quizá en este año, por el gran desarrollo de las redes sociales, es donde casi todos pudimos estar al tanto de cómo se daba esta campaña electoral. Y las mujeres, en un gran porcentaje, fueron vejadas. No cabe otro término. Así es. Fueron vejadas, fueron irrespetadas, fueron insultadas. Combinándoles, pues, cierto sector de la política, cómo así están participando. ¿Por qué no están en la casa cocinando? Algo así, más o menos. Sí, yo lamentaba mucho y de hecho esa conversación con una líder parroquial me hizo meterme de lleno en estas reformas. Ella me decía, imagínense, a mí cuando yo quería ser candidata, llegué a una sala llena de hombres y lo primero que me dijeron es, ¿qué haces tú aquí? Vaya a la casa, que usted está para cocinar, para cuidar a los hijos, para lavar la ropa. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y por eso es que a través de esta ley, que es tan importante, Edgar, tenemos que asegurarnos que las mujeres puedan participar, que se garantice ese derecho a la participación. ¿Y cómo lo estamos estableciendo? Hay propuestas claras, concretas. La primera y más importante, Edgar, es que en el total de listas que inscriba un partido político, al menos el 50% sean encabezados por mujeres. ¿Por qué es tan importante el encabezamiento? Porque usted sabe que según los métodos que se utilizan de asignación de escaños, los primeros de la lista siempre tienen más oportunidades de llegar a ejercer el cargo para el cual están participando. Entonces, si es que garantizamos ese 50%, que es absolutamente justo, y digo esto porque han habido muchas personas que dicen, no, pero ¿por qué regalarles espacio a las mujeres? Lo que tienen que hacer es merecerse ese espacio. No les estamos regalando nada. Aquí lo que estamos es garantizando lo justo. Poblacionalmente es justo. Además, poblacionalmente. Incluso las mujeres son más que los hombres. Incluso un poco más, imagínense. Entonces, ahí está el argumento. Y además, si es que vemos históricamente cuál ha sido el comportamiento hacia las mujeres en todos los espacios. La semana pasada hablábamos de Matilde Hidalgo de Prócer, la primera mujer que votó en el país y que abrió la puerta a que las mujeres puedan participar en la vida democrática. Hace pocos años las mujeres no podían votar en el Ecuador. Bueno, hemos dado pasos, pero todavía la cancha está inclinada. Entonces, por eso hay que garantizar ese 50%. Haciendo un pequeño paréntesis en ese sentido. La semana pasada se recordó ciertamente a doña Matilde Hidalgo de Prócer, pero su contenido a veces pasó a segundo plano porque la polémica giraba en torno al señor Prócer. Entonces, sí. ¿De qué estamos hablando en nuestro país? ¿Por dónde se mantiene el debate? ¿Este debate realmente es de altura o no? Sí, yo lamentaba mucho los comentarios alrededor de eso. Se generó polémica, de la polémica y no del fondo, que es lo que realmente importa. El contenido, lo importante. Pero yo decía ese día, si hace casi 100 años Matilde Hidalgo luchaba por estos derechos, por los derechos suyos y de las mujeres, y había muchas personas que se oponían, de seguro, Edgar, hace 100 años habían hombres y mujeres que decían, no, ¿por qué las mujeres van a votar? Porque lo normal en esa época era que eso no suceda. Pero yo reflexionaba y decía, y en pleno siglo XXI, que haya gente que se oponga a la igualdad, es increíble. A mí me llama la atención que la igualdad todavía genera incomodidad en esta época. Hace un rato se leían las noticias en este medio y se decía que hay temas en los que no se llegan a acuerdos dentro de la Asamblea para el Código de la Democracia. Y este es uno de esos... Esta semana es decisiva porque tiene que votarse en segunda y definitivo debate el Código de la Democracia. Efectivamente, y a mí me llama la atención que este sea un tema que no genere consenso. ¿Cómo puede ser posible que haya gente que no esté de acuerdo con que las mujeres participen activamente en política? Me llama mucho la atención. Esperemos que eso
se evidencie dentro del Pleno y que haya conciencia de cada uno de los asambleístas. Ahora, habría que tener esa certeza, ¿no? Porque usted, que está en la Asamblea, ha podido percibir que los intereses giran en torno al código de Hond, o no código de Hond, al código de Western, si se mantienen las circunscripciones o no. Pero, por ejemplo, estos temas en donde ha sido sumamente reiterativo el Consejo Nacional Electoral, especialmente su presidenta, ¿cómo que pueden pasar a un segundo plano? Y eso no puede pasar, porque esto es lo importante. Aquí está justamente esa base, ese cambio estructural que necesita nuestra sociedad. Continuemos, si le parece, con cuáles son las propuestas. Claro, seguro. Hablábamos del 50% en el encabezamiento de listas, muy importante. Otra de las propuestas es que los partidos políticos tengan como una de sus obligaciones capacitar y formar a mujeres dentro de sus cuadros políticos. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tener un porcentaje si es que no hay la formación necesaria. Los partidos políticos seguramente nos dirán, es que no tenemos los recursos. Bueno, por eso es que una de las propuestas también es que el 20% de los recursos que se utilizan para capacitación obligatoriamente tengan que ir para formar cuadros de mujeres en los partidos políticos. Es que no hacemos gran cosa con ponerla a liderar la lista si no sabe hablar. Exactamente. Así se resume la propuesta. Y sobre todo formarse para que el día de mañana, si está en la asamblea, si está en la concejalía, en una prefectura, haga el mejor trabajo posible. Exactamente. Esa formación no se circunscribe solo a mujeres, obviamente. El problema es que hoy en día la mayoría del dinero que se utiliza para formación está destinada a hombres. Entonces, las mujeres deben tener un espacio. Hablábamos, y usted se refería a lo que sucedió en la campaña política y las agresiones, esos insultos que se daban a través de las redes sociales de las mujeres. Eso tiene nombre y apellido. Se llama violencia política y es un tipo de violencia establecido dentro de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Lamentablemente, Edgar, no hay hoy en día en la ley vigente competencias claras para que el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que juzga a los partidos políticos cuando incumplen la ley, pueda recibir esas denuncias de violencia política y sobre todo pueda actuar, pueda generar las acciones correspondientes. Esa es otra de las propuestas dentro de la ley, dentro de esta reforma, que el contencioso electoral, el tribunal, pueda recibir las denuncias y pueda sancionar. Si es que un partido político tiene un miembro en sus filas que en la campaña está insultando a mujeres, que les está diciendo gorditas horrorosas, que les está diciendo que no sirven para la política, que vayan a cocinar, lo que le pasó a esta señora que le contaba de la junta parroquial, el contencioso electoral pueda sancionar, el partido político podría quedar fuera de las elecciones por un acto así. Eso no sucede ahora, tiene que erradicar de una vez por todas esta violencia política. Vamos a estar muy atentos y justamente en esta semana, que repetimos, es cuando se votan las reformas al Código de la Democracia. Gracias al asambleísta Sebastián Palacios, quien está alentando y promoviendo estas reformas en el interior de la Asamblea Nacional. Son las 7 de la mañana en Impacto Informativo.